Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Yo soy José Ángel Bolívar, venezolano, residenciado en Perú, y bienvenidos a mi canal, nuevo video por acá. Hoy les quiero hablar de política, historia latinoamericana y corrupción. Sí, señor. Bueno, esto viene porque este fin de semana hubo una noticia que impactó la política peruana y también latinoamericana. Esto fue la muerte trágica, de paso, digo trágica en el sentido de cómo sucedió la muerte del dirigente político peruano Alan García, expresidente peruano por 2 periodos. Alan García se quitó la vida hace tan solo pocos días y esto, bueno, estremeció toda la política peruana sin duda alguna. Pero no vengo aquí a hablarles de Alan García específicamente, vengo a hablarles de la relación que tuvo Alan García con Venezuela, específicamente con un dirigente político y un partido político venezolano. Durante muchísimos años tuvo una estrecha relación con Venezuela a través de estos dos personajes que les voy a comentar más adelante. Así es que si te gusta la política, si te gusta la historia latinoamericana, quédate allí para que disfrutes este video junto conmigo. Bueno, antes de continuar con el video, quiero decirles que si escuchan algún tipo de ruido, ¿ok?, es porque tengo la ventana abierta y atrás hay una cancha de fútbol y hay actividad. Si es que algún tipo de ruido, alguna música, no es mía, es parte de los vecinos que tengo acá alrededor de donde vivo. Bien, Alan García, que fue un político peruano importantísimo de este pasado siglo, que tuvo dos periodos constitucionales, uno del 85 al año 90 y otro del 2006 al 2011. Para resumir un poco su trabajo como presidente, puedo decirles que tuvo un gobierno pésimo y un gobierno más o menos bueno, ¿okay? Esto es simplemente para resumir un poco lo que es Alan García, porque como les dije, no vengo a hablar específicamente de él, sino de su relación con Venezuela, porque este señor tuvo una estrecha relación con un importante líder político venezolano también, sí señor, el señor Carlos Andrés Pérez. De hecho, Alan García y Carlos Andrés eran compadres, ya que Carlos Andrés Pérez es el padrino de bautizo del hijo mayor del señor Alan García. De allí pues su estrecha relación, pero que ya venía de muchos años antes. De hecho, el mismo Alan García confesó en varias entrevistas que veía a Carlos Andrés Pérez como una especie de mentor político, de asesor, de persona a la que le debía parte de su experiencia política y que lo admiraba mucho como líder, como estratega y como estadista político. Eso lo dijo Alan García en varias entrevistas refiriéndose a Carlos Andrés Pérez. Pero vamos a hacer una comparativa aquí sobre estos dos hombres, dos líderes importantes, con sus pros y sus contras, evidentemente, ¿ok?, con sus seguidores y con sus adversarios, pero evidentemente importantísimos dentro de sus países cada uno y dentro de toda la región latinoamericana. Para empezar, bueno, hay que decir que la primera gran coincidencia es que los dos son líderes políticos de dos partidos muy importantes dentro de su país. Alan García por una parte del APRA, un partido fundado a principios de los años 20 acá en Perú, y Carlos Andrés Pérez del partido Acción Democrática, fundado a mediados o a principios de los años 40 allá en Venezuela. Ambos partidos son de la línea socialdemócrata, forman parte de la Internacional Socialista y bueno, comparten mucho en cuanto a sus lineamientos y a sus visiones políticas. Carlos Andrés Pérez, al igual que Alan García, fueron presidentes en dos periodos en sus respectivos países. Carlos Andrés Pérez del año 78 al 83 en su primer periodo y luego del año 88 hasta el 93 debió ser, pero no lo pudo terminar por problemas que ya le voy a comentar más adelante. Y Alan García fue presidente desde el año 85 hasta el año 90 y luego desde el año 2006 hasta el año 2011 acá en Perú. Aquí hay una diferencia porque, por ejemplo, en el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, su primer gobierno fue relativamente bueno, ¿okay? Tuvo una muy buena situación económica producto de los altos precios petroleros, aparte de que él aplicó la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela en ese momento, con lo cual el Estado pasó a manejar gran parte de los recursos que ingresaban como por
por el negocio de la venta petrolera. Con esto pues se vivió durante ese primer quinquenio de Carlos Andrés una especie de boom económico que hizo que los venezolanos salieran a diferentes partes del mundo, que muchos en muchas partes de Latinoamérica quisieran ir a Venezuela porque había mucho dinero en la calle producto de ese boom, aunque no hubo mucha inversión social, no hubieron obras de gran magnitud y no hubo planificación hacia el futuro. Mientras que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez fue totalmente lo contrario. Consiguió un país en una gran crisis económica con unos recursos petroleros controlados y precios muy bajos, además de eso una gran deuda externa y una presión social tremenda, lo que lo hizo tener muchos problemas durante su gobierno, uno de ellos el famoso Caracazo, que fue empezando apenas su gestión luego de aplicar una serie de medidas bastante rudas en aquel momento. Y bueno, se surgió esa explosión social conocida como el Caracazo. Luego, en el año 92, sufrió dos golpes de Estado o dos intentonas de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez, quien luego llegaría a la presidencia de la República, y a la final de su mandato tuvo problemas ya que le fue iniciada una investigación por el manejo irregular de, escuchen bien, $250.000 de la partida secreta. Y bueno, el fiscal general de la Nación para aquel momento, Ramón Escobar Salón, inició la investigación. Luego el Congreso Nacional dictaminó que sí habían recursos suficientes para que el presidente se separara de su cargo y fuera enjuiciado. Carlos Andrés Pérez pues enfrentó todo este proceso, incluso estuvo preso en un retén, luego estuvo preso dentro de su casa donde finalizó su condena, que relativamente fue bastante corta, pero esto lo impidió finalizar su segundo periodo presidencial. Mientras que Alan García pues tuvo un primer gobierno del año 85 hasta el 90 terrible, con unos indicadores económicos pésimos de verdad, donde el Perú cayó en una de sus peores crisis económicas, con una inflación altísima, desempleo, muchos peruanos saliendo del país, la inversión extranjera se fue, en fin, un primer gobierno de Alan García de verdad para no recordarlo porque es muy trágico a nivel económico y a nivel social. Mientras que el segundo gobierno de Alan García sí tuvo muchos mejores indicadores, sobre todo económicos, donde logró controlar la inflación, logró atraer capitales extranjeros, logró generar empleo y logró pues tener unas reservas internacionales bastante importantes para que su segundo gobierno fuera recordado como muchísimo mejor que el primero, por lo menos, ¿ok? Hasta allí más o menos las similitudes y diferencias de estos dos líderes latinoamericanos, Carlos Andrés Pérez y Alan García. Ahora, hay otra similitud bastante trágica, lamentable, pues Alan García finaliza su vida y su carrera política de una manera que nadie esperaba. Él decidió quitarse la vida antes de enfrentar a la justicia o antes de verse preso, pues no quiso nada de eso y decidió quitarse la vida. Un final que nadie se esperaba para un personaje político de la envergadura de Alan García. Mientras que Carlos Andrés Pérez, pues luego de cumplir condena, luego de enfrentar a la justicia y luego de la llegada al poder del señor Hugo Chávez, pues Carlos Andrés Pérez sale de Venezuela, se residencia en los Estados Unidos, donde pues luego de ciertos problemas de salud termina muriendo lejos de su casa, lejos de su patria. Dos finales que nadie se esperaba para dos líderes políticos de la envergadura de estos dos señores. Ahora ya para finalizar acá, quiero hacer hincapié en los hechos de corrupción. Los dos presidentes fueron dos líderes importantísimos en su momento, fueron dos líderes que levantaron muchas masas, que tienen muchísimos seguidores, pero que también lograron tener muchísimos detractores. Y sus dos gobiernos de ambos líderes pues fueron bien marcados por hechos de corrupción. Carlos Andrés Pérez es conocido como pues uno de los presidentes que movilizó más cantidad de dinero y evidentemente tiene muchísimas denuncias y casos de corrupción en sus periodos, al igual que Alan García. Pero esto se queda en pañales. Me voy ahora al caso específico de Venezuela. Se queda en pañales con lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. El caso de Alan pues estaba siendo investigado por negocios, por coimas, por hechos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, ¿ok?
y Odebrecht fue una de las empresas que más obras hizo. Algunas las hizo y la gran mayoría quedaron inconclusas en Venezuela. De hecho, representantes de Odebrecht han dicho en parte de sus declaraciones que llegaron a dar al gobierno de Hugo Chávez y luego al gobierno de Maduro algo así como 98 millones de dólares, dicho por representantes de la misma empresa Odebrecht en parte de sus declaraciones en las investigaciones en Brasil, en Perú, en Ecuador o en Argentina. ¿Ok? Ahora aquí los llevo a lo que les comenté hace rato. Carlos Andrés Pérez fue enjuiciado, fue retirado de su cargo y fue puesto preso por 250.000 dólares. Imagínense ustedes si la ley se aplicara ahora al gobierno chavista. O sea, ¿cuántos años de prisión habría que darle a estos señores que han malversado y se han aprovechado de tantos y tantos millones de dólares? Dice la gente de Odebrecht que son entre 90 y 98 millones de dólares. Dicen ellos, imagínense ustedes, ellos por supuesto nunca van a dar las cifras exactas, pero Odebrecht tuvo obras de envergadura inmensa dentro de Venezuela, muchas de las cuales quedaron inconclusas, repito, pero si fueron pagadas y si fueron entregadas sus ayudas, sus regalos, sus comisiones, sus coimas, como lo quieran llamar. Entonces imagínense ustedes los niveles de corrupción, ¿no? Por una parte, en el año 93 se retira del gobierno a un presidente por 250.000 dólares y hoy día, desde el año 99 que llegó al poder Hugo Chávez hasta ahorita 2019 que está Nicolás Maduro, que es la misma línea y la misma cosa, pues estos dicen que son aproximadamente 98 millones de dólares, que nunca sabremos cuánto es la cantidad exacta, pero saben ustedes, para que tengan una idea, cuál es el único país en todos los que Odebrecht ha tenido obras y ha estado incluso en curso en su economía. ¿Cuál es el único país donde no hay una sola investigación abierta? ¿Sí? En Venezuela. En Venezuela no están investigando absolutamente nada. ¿Ok? Cuando algún periodista valiente por allí se atreve a preguntarle, por ejemplo, al fiscal general de la Nación en este momento, ¿qué pasa con los casos de Odebrecht? Dice, estamos investigando. Vamos a investigar. Hemos avanzado, pero de ahí no pasa. No hay un solo detenido, no hay un solo nombrado, no hay nada en cuanto a las investigaciones de Odebrecht en Venezuela. Imagínense ustedes entonces, cuando esta gente salga del poder, todas las ollas que habrá que destapar y todas las investigaciones que habrá que hacer para llegar a la justicia. Incalculable, de verdad, la cantidad de dinero que se pudiera haber manejado en estos 20 años en Venezuela con sus negocios con esta empresa, entre otros tantos hechos de corrupción, por supuesto. Así es que bueno, hasta aquí entonces este corto video político histórico latinoamericano relacionando a la vida política de Alan García y del señor Carlos Andrés Pérez, del APRA y de Acción Democrática, y los hechos de corrupción de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno por lo menos, y los hechos de corrupción del chavismo en estos 20 años. Así es que si tienen algún comentario, pues acá abajo lo pueden dejar, pueden interactuar conmigo, vamos a conversar sobre historia, sobre corrupción, sobre política, sobre chavismo, sobre Acción Democrática y sobre lo que ustedes quieran, ¿ok? Así es que muchas gracias entonces por prestar atención a este video. Yo soy José Ángel Bolívar, pendientes en un nuevo material.